Escuchas La Informante, el podcast de la neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Bienvenidas a La Informante, soy Luna Grado y si te interesa entender, defender y ampliar los derechos humanos de las mujeres, este es tu espacio. Un podcast de la neta y Corporación Humanas, aquí la información es poder. Chile acaba de vivir hace unos días un hito en materia educativa y de derechos sexuales. El primer Congreso en Educación Sexual Integral, organizado por la Fundación Chile Necesita ESI, junto a instituciones académicas, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Durante 3 días, el Congreso reúne investigadoras, docentes, activistas, especialistas de Chile y del mundo para reflexionar sobre cómo estamos educando en sexualidad y cómo avanzar hacia una educación sexual integral, inclusiva y basada en derechos humanos. Hoy conversamos sobre cómo nació esta iniciativa, qué aprendizajes deja y por qué la educación sexual integral sigue siendo una conversación pendiente en Chile, y para eso nos acompaña Martín de la Sota, quien es fundador y director ejecutivo de Chile Necesita ESI. Bienvenido, Martín. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir, sobre todo ahora, como recién pasando el Congreso, me imagino que fue mucho trabajo organizarlo. Y, Sí, y en eso mismo quería preguntarte, o sea, ¿cómo nace entre ustedes la idea de organizar este Congreso y qué es lo que buscaban generar con este espacio? Que igual fue, o sea, de varios días, muchas, aquí tenía anotado 56 ponencias, 18 mesas temáticas, talleres, paneles, muchas cosas. Entonces ahí quería preguntarte cómo surge esta idea. sí, fue una locura. Y acabamos de terminar de organizarlo y nos vinimos a la neta al tiro, para que vean la fidelidad que tenemos con el medio. Em, el Congreso fue una iniciativa que, bueno, surgió un poco a partir de un diagnóstico que tiene que ver con el estado del arte de la educación sexual integral y porque creemos que esta no está avanzando de la manera que esperábamos. eh, Porque quienes estamos más sumergidos en la materia encontramos que es una causa de toda justicia, ¿no? Y se nos hace bastante evidente de que hay que avanzar en ella. Aprender de sexualidad sobre tu propio cuerpo es un derecho. A mí no se me cabe en la cabeza quién podría estar en contra de eso. Pero hemos visto que en los últimos años, en la medida que se han ido avanzando en este tipo de propuestas, también ha habido una reacción muchas veces conservadora, pero que si bien es liderada por sectores conservadores o que quieren como profitar electoralmente de estos temores, sí logran hacer sentido común en una amplia capa de la población. Y ahí, por mucho que nos organicemos o que intentemos hacer sentido como mediáticamente, hay algo que nos está fallando, que es que no estamos pudiendo entregar de manera certeza evidencia que diga, señor, señora, validamos sus temores, pero tenemos acá la receta probada de que esto no va a ocurrir. Me estoy refiriendo a esta idea de que eh, personas adultas se podrían aprovechar de su interacción con niños y niñas durante la educación sexual y abusar. O estamos hablando de que no sería un método educativo, sino más bien contenido ideológico. Y esos son temores reales que tenemos que ir a atender y no ir a burlarnos de ellos, ¿no? Por algo están haciendo sentido común. Y un congreso es una forma de demostrar que la academia sí está estudiando estos temas. No somos solamente un grupo de personas muy convencidas de esto, sino que es un campo de estudio. La sexualidad es un área de conocimiento en el cual se puede investigar, generar evidencia, divulgarla, contraponer debates, ¿no? Y podemos ahondar en qué cosas vimos en el Congreso, pero a grandes rasgos yo diría que si bien hay conversaciones que todavía se pueden seguir puliendo y se puede seguir profundizando, ya el sustento es lo suficiente como para que la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile acepte un tipo de instancias académicas como esta. O sea, ya estamos llegando a ciertos consensos que son inevitables, ¿no? Claro, eso es como algo que quizás desde fuera se podría pensar que es poco esperable, que la Universidad Católica acepte tener un congreso de ESI en su facultad, y se logró. O sea, ya eso habla como de una apertura ahí. Y incluso yo estuve revisando los temas, había paneles como de espiritualidad y ESI, entonces Ujú. creo que ya había muchos debates en torno a esto que muchas veces se reducen como que la ESI se reduce a algo como muy en específico, y que eso genera temores en la población. Y en la misma línea vimos que también trajeron a como referentes internacionales de la academia en torno a educación sexual integral, Ujú. como Nancy Kendall, Karina Simino, Iggy Reynolds. Entonces,
Ahí quería preguntarte como, ¿qué significó para ustedes traer a estas personas a Chile? Vi también que estuvieron como dando entrevistas en otros medios, o sea, ¿qué diálogos se dieron a partir como de esas experiencias y de esas personas como expertas en estos temas? Sí, bueno, primero en lo personal y como organización un tremendo aprendizaje, un gran crecimiento. Es muy fuerte pensar que hace un par de años estábamos citando a estas personas para nuestros informes y ahora son nuestras compañeras. Entonces, eso igual habla de un trabajo bien hecho y una profesora en el congreso me dijo, acá hay lucidez. Me gustó, sabía que sí, como, si lo logramos fue porque fuimos bastante lúcidos también en la manera de plantearlo, ¿no? Y harta estrategia detrás que hiciera, primero, que la universidad estuviera dispuesta a abrir sus puertas y también de que fuera visto como algo provechoso también para la calidad de estas invitadas y que se quisieran sumar a la organización. Y la pregunta iba más bien entonces por Como estos qué... referentes internacionales, como Sí, qué mensajes traían, como qué diálogos se dieron en torno a eso igual. eso, sí, bueno, les puedo hablar un poquito de ella. Nancy Kendall, yo la sabía de ella porque tenía un libro que se llama The Sex Education Debates. Y hablaba sobre cómo las distintas como perspectivas de la educación sexual han mutado en distintas décadas. Nosotros en la Fundación decimos que no estamos inventando la rueda, sino que la estamos haciendo girar. Y eso quiere decir de que hay que ir a recoger ciertos debates que ya fueron dados en su momento. No, esta no es una demanda de jóvenes progresistas que haya salido como el año pasado, sino que toda la historia se ha educado en sexualidad y son los distintos enfoques de las políticas públicas los que van cambiando. Nancy Kendall contaba de que en algún momento la educación sexual estaba basada para como el éxito matrimonial, por ejemplo. Interesante. Yo creo que nuestros abuelos, nuestros papás vienen un poquito de eso, ¿no? Una persona bien educada forma buena familia, una persona mal educada desarma familias, ¿no? Esa era como la lógica. Después el concepto de familia muta, entonces también nos tenemos que cuestionar, bueno, ¿cómo estábamos educando para ser familia? Quizás también fallamos ahí. Eh, También fuertemente influenciada, la educación sexual se dio durante la crisis del VIH. Nancy es etnóloga, entonces también tiene estudios ahí en Malawi, en África, donde comenta cómo son los procesos de democratización de los países los que van permitiendo abrir la cancha para hablar de estos temas, ¿no? Curioso de que los cuerpos de las mujeres, de las personas enfermas y pobres, son los últimos vistos cuando llega la democracia también, ¿no? Hay ahí una paradoja. Eh, Eso por un lado Nancy, ¿no? Y entonces un rollo mucho más profundo en política educativa la que nos llama la atención de ella. Y ella es estadounidense y hace comparativas entre Estados Unidos y Chile. Se permitió hacer ese contraste. Y un poco ella contaba que venía del futuro, ¿no? Cuando discursos en contra de los derechos mínimos de las personas son cuestionados y no hay cómo atajarlos. A veces ella se emociona cuando dice eso, pero se refería a que nosotros como que sentimos que estamos avanzando y retrocediendo como en este como péndulo que le llaman. Ella contaba, bueno, que en algunos lugares simplemente se retrocede y no hay vuelta atrás. Y ella ve eso respecto a la educación sexual. Por ejemplo, contaba que en Estados Unidos ya no es posible comprar anticoncepción por voluntad propia, ¿no? Como tiene que ser recetada por un hombre, un Oh, doctor, ¿no? Claro, y autorizado por padres o maridos, ¿no? Entonces, eso está a la vuelta de la esquina si es que no logramos hacer sí, una educación lo sexual hemos efectiva, estado ¿no? Lo viendo. hemos estado debatiendo, sí, me imagino que acá saben harto de eso. Y por otro lado, E.J. Reynolds fue quien presidió el ministro de expertos y expertas para la política de educación sexual en Gales. Eh, y Jay contaba que Gales es un experimento en el mundo porque un país pequeño, progresista, nunca tienen políticas de infancia hace un siglo atrás, ¿no? Chile recién ratificó la Convención de Derechos del Niño en los 90, entonces eso explica también por qué estamos llegando tan tarde. Eh, pero contaba EJ que las nuevas metodologías para fabricar educación sexual en los espacios educativos cambia totalmente el paradigma adultocentrista porque dice las didácticas no se tienen que diseñar para lograr que los adultos hablen de sexualidad con los niños, sino que es todo lo contrario, son didácticas que escuchan y recogen lo que los niños y niñas tienen que decir y preguntar para que le llegue ese dispositivo al profesorado y pueda profesionalizarse para responder. Y eso te cambia el paradigma completo, ¿no? Porque eh, ahí sí que nos vamos dando cuenta qué tipo de porno están viendo los niños y niñas, ¿no? Con ese tipo de expresiones. Y no es tanto el adulto llegando a meter miedo, sino que estamos dándonos cuenta, chuta, hay riesgos en Internet que ni siquiera el mundo adulto está viendo.
y ahí se invierte un poco la fuente de información y re interesante. Entonces, igual ahí encuentro súper valioso estas conversaciones, igual como más globales o de traer la experiencia internacional a lo que estamos discutiendo en Chile. O sea, el tema de la educación sexual integral no es una discusión local. Se está dando paralelamente en distintos países. También vimos exponentes de Argentina también que vinieron a dar ahí como su visión, su expertise eh, sobre este tema. Y quería preguntarte como de los asistentes y las asistentes al Congreso, o sea, ¿quiénes fueron en su mayoría? ¿Profesores o de la academia? Ahí si me puedes contar un poco Sí, más de eso. gente viajó de todas las regiones. Yo quiero partir diciendo eso porque es impresionante cuando uno organiza un evento y dice como que nadie es profeta en su propia tierra de repente, ¿no? Como estudiamos en esa universidad, han visto cómo hemos crecido y quizás en cualquier momento nos echan si es que algo no les gusta. Y cuando te das cuenta que hay gente dispuesta a viajar de región para acceder a información que no siempre llega a todos lados, ahí uno dice, chuta, esto es más grande de nuestros temores individuales, ¿no? Sino que es una necesidad de muchas personas a lo largo de todo el país. Eh, en su totalidad fueron aproximadamente, bueno, 280 personas participando activamente. En la inauguración fueron 450 personas y una diversidad muy, muy amplia. Yo diría profesores de aula, sí, muchos, pero también hay gente que es sexóloga, hay gente que está en el área de la salud, de los derechos sexuales y reproductivos, activismos muy, muy diversos, y eso a mí me encanta de la ESI, que te puedes encontrar en el mismo espacio personas que están trabajando por la inclusión de las diversidades sexuales, pero codo a codo trabajando con matronas que están preocupadas de un parto seguro y respetuoso, y al mismo tiempo te encuentras con personas que están movilizando a sobrevivientes de abuso sexual infantil para que mejore la educación en prevención del abuso. Y otras personas que están, no sé, por ejemplo, bordando vulvas, por ejemplo, con adultas mayores, porque una forma muy buena de hacer educación sexual con ellas para perder la vergüenza, la incomodidad, es dibujando, pintando, cosiendo, tejiendo, eso que no se han podido ver al espejo, por ejemplo. Y yo lo encuentro maravilloso. O sea, imagínate para una nieta poder conectar con su abuela a través del bordado de vulvas, ¿no? Son formas también de hacer educación sexual integral de manera no formal que también, pucha, que son importantes también en las facultades de educación. Ujú. Entonces, mucha diversidad y en los las y les asistentes, y ahí quería como profundizar un poco en como aprendizajes que les dejó el Congreso a ustedes como fundación. También este es como un granito para ustedes, me imagino como el trabajo que debe haber detrás y lo que se llevan igual del Congreso. O sea, eh, ¿qué viene después de esto? O sea, como con todo lo que vivieron en estos días, que van a hacer algo al respecto, alguna publicación, o están ahí dándole vuelta a esas ideas, como, ¿qué igual te llevas tú como personalmente de este Sí, congreso? sí, sí. Mira, yo creo que el eslogan del Congreso era pensando en la integralidad, y esa fue una apuesta, yo creo que una apuesta académica y tanto política también, porque estamos proponiéndole al mismo entorno que estudia e investiga estos temas, eh, que no tenemos por qué estar de acuerdo necesariamente en todo. O sea, por lo mismo que contaba, los campos de acción son muy distintos. Hay personas que quieren hacer ESI para reparar, otras personas que quieren hacer ESI para emancipar, con adultos y otros con niños, otros con familia, otros en contextos rurales, otros en espacios académicos formales, serios, conservadores. Entonces, somos tan diversos y es tan difícil llegar a un método único de educación sexual, distinto a las matemáticas, ¿no? Que todos sabemos a los 10 años ya tenés que saber multiplicar y dividir, y hay un CIMSE internacional que te lo mide. Jamás eso va a pasar en una política de educación sexual, y está bien que así sea también. Por lo demás, no todo tiene que ser tan academicista, pero sí podemos ordenar la casa en torno a un constructo único que sea la integralidad. Por lo tanto, yo creo que ¿qué aporta este Congreso? Es a que si una persona es consejera sexual, se reconozca como tal, po, y diga, mi espacio de activación es en una consulta médica. Entonces yo no hago ESI, yo hago consejería sexual. Si es que quiero hacer ESI, entonces voy a un colegio y preparo un taller acorde a la edad que me están pidiendo, con las necesidades educativas de un currículum, por ejemplo. Entonces esas nociones la gente la empieza a integrar en su praxis, y vamos ordenando un poquito la casa, ¿no? Entonces ahí empieza uno a decir, bueno, entonces los educadores sexuales escolares deberían ser un perfil de persona y no cualquiera, po. No es lo mismo llamar al TENS del CESPAM para que vaya a mi colegio a dar una charla de ITS, a llamar a una psicóloga educacional, por ejemplo, para que hable con las familias. Y viste que vamos satisfaciendo distintas necesidades de niños y adolescentes de una manera un poquito más técnica, más ordenada, evitando improvisar,
y dándonos cuenta entonces de qué cosas faltan en la política pública para ir saciando esas cosas a las cuales no estamos pudiendo llegar. Yo creo que eso propone el Congreso, ordenar la casa en torno a esta disciplina y validarla también, pues, frente a personas que todavía creen que esto es como pasarlo bien, pero no, no estar haciendo nada útil. No, para nada, señor, señora. Educar en sexualidad salva vidas, mejora la convivencia escolar, previene mucho dolor, mejora la relación dentro de las familias y sin duda que nos permite vivir de manera más libre y segura. Y en esto, por ejemplo, de ordenar la casa, ¿ustedes piensan como en repetir experiencias así o ir haciendo como educación para educadores en eso? ¿Y cómo están Sí, pensándolo para adelante igual? sí, sí, la gran como demanda que aparece con este congreso es que las universidades no pueden ser solamente la casa que alberga a las personas interesadas, sino que también es el centro de producción de conocimiento de estos temas. Si una universidad le da miedo a este tema, porque estoy hablando de la católica, obviamente, pero yo creo que a muchas les puede servir esta reflexión. Si les da miedo que se te escape el tema de la mano porque hay ciertos como juicios morales que quería aplicar, entonces tienes que observar ese campo de estudio y tienes que decir, bueno, acá están mis límites morales, pero tienes que ver ese campo de estudio y por lo tanto tiene que haber una comunidad de prácticas pedagógicas. De lo contrario, todos estos estudiantes practicantes llegan a los colegios, se enteran de cosas terribles, no se atreven a hablar, dicen yo no tuve formación sobre esto y seguimos privatizando el tema. No, esto es un tema de las familias. O no, en realidad uno cuando es joven se entera por sus amigos o en internet y seguimos reproduciendo el mismo tabú, teniendo tremendas instalaciones para poder hacer las cosas bien, con metodologías internacionales como las que pudimos conocer en el Congreso, donde son políticas validadas, ¿cachai? En Europa, o sea, y no todo lo validado en Europa digo que es bueno, Claro. pero si está funcionando en otros países, si en Argentina ya hace 20 años están haciéndolo, y ¿Por qué no nosotros, probar ¿por qué acá? no probar, no? Claro. Como creo que podríamos hacer las cosas mejor. Si no, basta ver las cifras de infecciones de transmisión sexual, embarazos forzados, eh, crisis matrimoniales varias también que conocemos en este país, ¿no? Como que vamos mejorando un poquito nuestra vida personal también, ¿no? Claro. Estamos en La Informante conversando con Martín de la Sota, quien es fundador de Chile Necesita ESI, y hemos estado hablando, obvio, de este congreso que fue un hito, bueno, histórico en educación sexual integral, como demasiadas ponencias, demasiados paneles, demasiados talleres. Vimos también que hubo como una feria de organizaciones. Sí. Que ahí me encantó porque era muy variada, ¿sí? Ajá. Bueno, ya que estamos hablando de educación sexual integral, sabemos y lo hemos comentado acá y lo comentamos anteriormente porque el año pasado también hablamos con Martín en La Informante, que debo decir que es la única persona que se ha repetido en La En Informante, sí, serio, qué sí, bien. así que ahí el regalón de la casa. Pero hemos hablado de que o sea, cada vez que ESI sale en más allá de los medios alternativos o de las organizaciones es por controversia. O sea, lamentablemente es así. No ha estado ajeno, por ejemplo, de figuras políticas públicas que lamentablemente perpetúan, por ejemplo, algunas mentiras en torno a la educación sexual integral, y lo vimos en el último debate presidencial que fue anoche. Bueno, cuando salga este episodio va a haber pasado un par de días, donde, por ejemplo, el candidato Johannes Kaiser dijo textual, buscamos la cuña aquí: ¿a usted le parece adecuado que un niño o niña reciba educación sexual que muchas veces llega a ser pornográfico? O sea, ahí mantiene todavía esta mentira que lo conversabas aquí tú también, que como de que la ESI es igual pornografía. Entonces ahí, ¿cómo ustedes como organización enfrentan este tipo de discursos y de desinformación también? Sí. Hoy en el Congreso hicimos un ejercicio para responder a lo que Kaiser Boy. Fue un acto de desagravio público. Y fue bonito, emocionante, triste tener que hacerlo, pero necesario, donde proyectamos la imagen en la inauguración de esta folleto que circuló en la campaña del rechazo a la primera propuesta constitucional. Yo no quiero asociar esto con que necesariamente va a estar a favor de la ESI hay que votar a prueba. No, ya pasó esa discusión en Chile. 10 años más adelante vamos a poder mirar para atrás y vamos a poder tomar mejores reflexiones sobre eso. Pero independiente de la elección que sea, tú no puedes difundir imágenes de niñas con juguetes sexuales de 4 o 5 años para meterle miedo a la población. Es horroroso. O sea, si a una persona realmente le importa la defensa de la infancia, no puedes utilizar esa imagen para pretender generar el efecto contrario, ¿no? O sea,
ese papel llega a manos de una persona asquerosa que quiere causar ese daño a la infancia, le va a gustar, te lo va a agradecer, va a estar feliz, va a poder camuflarse de mejor manera entre las personas que no son abusadoras sexuales, ¿cierto? Entonces, ¿qué clase de persona de mente se le imaginan imágenes tan violentas para decirlas en cadena nacional en un debate presidencial, aludiendo al abuso sexual infantil? Por ahí en el Congreso también hablamos de las prácticas como narrativas de Milei, ¿no? Que en esta lógica de desmantelar el Estado decía como que el Estado es el gran pedófilo. Entonces, cuando uno hace políticas sociales, en el fondo le está entregando la billetera de los ciudadanos al Estado como si fueran niños envaselinados, no sé. Entonces, si tú necesitas recurrir a esas metáforas para explicar tu punto político, como, guachito, la perversión está del otro lado, parece. Y no podemos seguir tolerando que a quienes que promovemos la educación sexual nos digan eso, ¿no? Si la ESI es la herramienta para la prevención del abuso sexual infantil. Uno cuando conversa con estudiantes que sufrieron alguna vulneración, ¿cómo es la forma de que develen? Es hablando de estos temas, ¿no? De cuáles son tus límites, de que el sexo nunca duele, de que los secretos no pueden hacerte mal, ¿no? Si uno tiene un secreto con una persona es porque tiene confianza con esa persona, no porque te está pidiendo que te lo calles y no te va a abusar como represalia, ¿no? Entonces, son esas prácticas de abuso sexual que están tan instaladas en nuestra cultura que a veces no necesariamente son vulneraciones del tipo físicas, pero también hay como un secuestro de conciencia de los niños, ¿no? En no permitirles hablar, en no permitirles pedir ayuda, en no sentir confianza en su espacio de estudio, ¿no? Entonces, si tenemos cerebros envenenados en cortisol a tan pequeña edad, difícil después exigirles que se saquen un 7 en matemáticas, ¿no? También, entonces, esto devela como una crisis del sistema educativo donde los colegios y las familias son espacios violentos para las niñas. eh, y jugar con eso, entonces, en términos políticos, yo encuentro que es una aberración. Ahora bien, como no podemos quedarnos solamente en esta pelea como disfrazada de conservadurismo versus liberalismo o progresismo, porque encuentro que no llegamos a nada, ¿no? Vamos a seguir con los mismos como márgenes políticos que no permiten que la discusión avance. Sí tenemos que ir a reconocer que están gatillando un temor que está súper extendido en la sociedad. Pues. Hay que hacernos cargo de eso, si por algo eh, hace sentido, ¿no? Y lo que decíamos también, porque abordamos esta situación, sí es paradójico que hablamos de esta situación y 2 días después aparece el Kaiser diciendo estas tonteras nuevamente. Pitonizos. ¿Cómo era? Se veía venir. Lucidez. Sí está la sensación de que en un colegio un niño lo puede estar pasando pésimo y ni un adulto va a tener como 2 dedos de frente para ayudarte. Y eso pasa hoy en día en la actualidad. Entonces, claramente que alguien puede imaginar, bueno, ¿qué pasa si alguien se quiere aprovechar de mi hijo? ¿Va a pasar piola? Pucha, sí, pues, sabes que sí, la educación pública todavía no logra garantizar que tu hijo no va a sufrir vulneraciones en el colegio. Entonces, más encima, pedirle a ese sistema que está tan roto, pedirle que eduque en sexualidad, claro que da para pasarse esos rollos. Y en segundo lugar, también esta idea de que los niños no deberían hablar de sexualidad hasta que un adulto se los incentiva. Y como no tenemos educación sexual, eso pasa en la actualidad, pues, ¿no? Como los niños no tienen el vocabulario para hablar de sus propios cuerpos, de sus experiencias con sus amigos, ¿no? Para ponerle nombre a las cosas que ven en internet. Entonces, como que los adultos tienen que jugar este rol de tirabuzón, de ya, cuéntame qué viste, cuéntame qué te dijo tu amigo, ¿por qué te andáis tocando? Y ahí es donde los niños empiezan a tener ya como esta accidentada relación con su propio cuerpo, porque en el fondo siempre están acusando o están alarmando al mundo adulto sobre su propia sexualidad. Y bueno, como finalmente todos en Chile vienen en un pequeño closet, ¿no? No hablo de orientación, sino que hablo como de esta vergüenza o falta de herramientas para tu propia sexualidad. Eh, entonces ese también es un dolor que tenemos, una relación complicada con la sexualidad como que tenemos en este país que hace que la gente se asuste con la ESI, po, y Kaiser hábilmente lo gatilla, ¿no? Claro. Yo se lo puedo perdonar a una persona común y corriente, po, no a alguien que pretende dirigir el destino del país. Claro, Eso es una aberración. esa es la diferencia, porque como comentabas delante, hay temores que son válidos, porque no, la información tampoco está como a disposición tan fácil para que las personas digan, ah, o sea, educación sexual integral no es pervertir a mis hijos. Pero el que lo diga una persona con ese nivel de llegada, o sea, estar en televisión pública, y no es primera vez que se dice tampoco, como, o sea, ahí hay como una falta de responsabilidad también. Y vamos por puntos súper claros. Primero, cuando dice vamos a terminar con la ESI, miente. Primera mentira, porque en Chile no tenemos ESI, así que usted, caballero, ¿qué va a venir a desmantelar? Nada.
O sea, eso ya es la primera idiotez, estamos en contra de la ESI. Si no hay ESI, entonces, ¿cachai? Como, qué bueno que lo digan porque eso significa que van a tener que ir a ver los libros de texto escolar y darse cuenta que no hay alusiones al tema, y ese es el problema, de hecho. Segunda mentira es cuando dice contenido pornográfico. Bueno, primero, ¿quién define lo que es pornográfico? Está bien difícil, ¿no? Pero si lo entendemos como un contenido que está diseñado para erotizar o estimular a la persona que lo lee, que lo ve, que lo escucha, eh, vaya a ser una productora de porno, pues Kaiser, ¿cachai? Porque lo que estamos acá hablando del sistema educativo son contenidos pedagógicos para el desarrollo de las personas, no tiene que ver con la excitación. Eh, Ahora, si queremos hacer un doble clic en eso, curioso también como uno cuando era estudiante y le tocaba ver representaciones corporales en el libro de Ciencias Naturales, sí se generaba como como cierto erotismo como medio así como perturbado, pero era por lo mismo, por la falta de educación sexual, ¿no? Entonces, si tu único acercamiento a tu propio cuerpo es una imagen como de un cuerpo disecado, partido por la mitad, algo estamos haciendo mal, pues, ¿no? Como también hay un erotismo ahí que está súper poco trabajado. Y había una tercera gran mentira, porque ya dijimos, no es pornográfico, no hay educación sexual integral. Ah, y la tercera es cuando dicen niños de 3 años, o sea, qué absurdo, o sea, ni siquiera están escolarizados, po. Ni siquiera están escolarizados, entonces... es- Bueno, este caballero tampoco vino al colegio en Chile, ¿no? Estaba en Alemania, parece, ¿no? Sí, sí, o sea, ahí vemos, claro, como una seguidilla de mentiras, o sea, tampoco es desinformación, o sea, es mentira derechamente. Y en todo caso, como más allá, por ejemplo, de estas resistencias que estamos comentando y que vienen desde los niveles más altos de la política y también en la población, como qué diagnósticos deja el Congreso sobre el estado actual de la ESI en Chile. O sea, tú dices como, no hay ESI, pero hay Ujú. como estas personas que estamos trabajando como por esto, como, ¿cuál es el diagnóstico? Sí, mucha estrategia para saber llegar mejor a quienes queremos llegar. Yo creo que ese es un aprendizaje de quienes estamos intentando impulsar esto, ¿no? Ante la retórica esta de toda la vida nos han negado nuestros derechos sexuales, entonces ahora vamos a ir a pedirlos con más fuerza, ya demostró que no está funcionando. Y podemos tener mucha razón en ese enojo, pero no son las formas más efectivas de llegar a la población, porque hay algo que ir a concientizar, que no solamente es como súbete a mi misma micro, ¿no? Sino que es todo lo contrario, es como, señora, ¿por qué aún no decide subirse a esta micro? Y ahí hay mucho dolor, pues, mucho dolor, mucha ignorancia, mucho pudor, entonces los mecanismos son otros. Y yo creo que ese sentido de estrategia quedó muy bien aprendido en el Congreso, ¿no? Y uno como investigador o uno como docente no solo tiene la responsabilidad de hacer bien su pega, sino también de comunicarla bien, de ser buenos divulgadores. Y eso nos transforma en mejores activistas también de nuestro trabajo, mejores voceros de nuestro trabajo. Yo creo que esa es una. Y segunda, de que, hoy lo voy a hacer a propósito de una anécdota de esto. Hubo temor porque en uno de los stands del Congreso, en el patio de educación, habían modelos anatómicos, ¿no? Como de vulva, de pene, que suelen ser un poquito más amigables que los que uno le tocó ver en el colegio, ¿no? Que si te decían como, mira, así se ve la gonorrea y te mostraban algo como Sí. ensangrentado, botando pus y tú dices como, chuta, no quiero nunca tener sexo. Esa es educación sexual basada en el riesgo o basada en el miedo. Esta es otra educación sexual un poquito más amigable, donde tú te puedes sentir identificado con el modelo anatómico, dices, se parece a mi cuerpo, ¿no? Por lo tanto lo quiero cuidar, me encariño con estas partes en vez de tenerle asco, resistencia. Em, pero claro, la imagen es fuerte para alguien que no está tan familiarizado porque dice, como, ¿por qué en una facultad de educación hay un pene, ¿no? O como o una vulva o un seno, no sé, un pezón, como que con tanto realismo, ¿no? Y es bueno que nos podamos mirar al espejo para hacer educación sexual. Em, entonces, o sea, es un segundo aprendizaje en el Congreso. Están las condiciones para poder ir hablando de estos temas, ¿no? Podemos encontrarnos y algunos decir, no, yo encuentro que es mucho, otros que digan, encuentro que es poco, pero estamos teniendo esa conversación. Y cuando ese piso mínimo está garantizado, significa que está también el camino para empezar a incorporarlo dentro de la formación docente, que eso es lo que queremos al fin y al cabo, ¿no? La mejor ley no es la que quede redactada de la manera soñada que todos queremos, la mejor ley es la que se aprueba.
Y para aprobar esa ley necesitamos profesores y profesoras escolares que puedan hacerse cargo de las exigencias que le van a dar. Para eso las universidades tienen que ponerse las pilas con la formación docente, y hay algunos elementos de la educación sexual en la que ya estamos llegando a acuerdos transversales entre personas que pensamos muy distintas, pero todos queremos terminar con el abuso sexual infantil. Nadie quiere que un estudiante lo pase mal por su cuerpo, su orientación o su identidad. Todos queremos prevenir a los niños de los vicios que hay en Internet. Y para eso hay que avanzar en eso, así que estamos bien, me parece. Claro, me parece súper importante lo que hablas de la formación docente, porque si se aprueba una ley de ESI, como quién la va a implementar Sin también. duda, sin Como duda. hay Yo que hacer un pienso, paso ahí previo también. yo reclamo tanto que me faltó ese, y ahora lo pienso, si mis profesores me hubiesen tenido que hacer educación sexual, lo habrían hecho pésimo. Quizás yo no habría tenido la confianza para hablar de esos temas con ellos. Y me acuerdo los comentarios, o sea, todos tuvimos un profe que era medio viejo verde, po. Todos Sí. tuvimos un profe que era como un cerdo que te hacía correr 5 vueltas a la cancha para dejarte cansado y así te dejarais de molestar. ¿Cachai? O sea, esas prácticas todavía quedan en los colegios. Todavía los baños son súper pudorosos dentro de los colegios. O sea, te hacen hacer pipí con la misma fila, en el mismo como urinario, con 20 cabros más, todos corriendo porque tocó el timbre. O sea, el colegio no es un espacio cómodo para habitar todavía en términos de sexualidad. Todavía los profes son muy cómplices del bullying, del machismo, de la homofobia, etc. Entonces, si a esas personas más encima les vamos a pedir, enseñe sobre cómo vienen los niños al mundo, un poco esa es como la forma en que ellos lo interpretan, quizás podemos salir para atrás. Para atrás, claro. Así que universidades, no solamente a mirarse el ombligo, sino a mirar también lo que está pasando con sus estudiantes una vez que egresan. Claro, ahí hay que abordar las mallas curriculares, me imagino, Ujú. en las universidades. Aquí ya como para ir cerrando, tú lo mencionabas que la ESI es una de las herramientas para prevenir el abuso sexual, que también es como uno de los principales argumentos que uno usa para decir cómo es necesaria la ESI. Pero también hay como otros beneficios y lo decían en la nota del Congreso, como también construir vínculos afectivos sanos, relaciones recíprocas, ética para la intimidad. O sea, ¿cómo acercamos esa conversación a la ciudadanía? Porque creo que quizás para todos es mucho más fácil decir como ya, si sirve para prevenir el abuso sexual, lo apoyo. Pero Sí. si son estos otros conceptos, como cómo, cómo llego así como a mi casa, si no, si sirve para vínculos afectivos sanos. Creo que es un poco más complejo, ¿no? ¿Cómo pueden Bueno, sí. hacerlo? ¿Cómo se puede hacer eso o cómo lo han hecho ustedes también? Súper. Lo primero yo creo que importante es decir es que la educación sirve para eso. Y eso, por más que para mí suena obvio, pero no para todas las personas. O sea, hay gente que genuinamente dice, ¿por qué tienen que aprender eso en el colegio? En el colegio se aprende matemáticas, lenguaje. Entonces, primero superar el carácter como instructivo de la educación. Esto no sirve solamente para llenar formularios, sacarse notas que se generan puntitos y con el puntito postuláis una beca para después seguir estudiando y así supuestamente lograr una mejor calidad de vida que tus papás. Que ese es como el sueño americano de mentira que nos vendieron en Chile. Esto también sirve para ser buen ciudadano, para tener una vida alegre, amena, para realizarte personalmente, y para eso te tenés que conocer a ti mismo, ¿no? Y la sexualidad es una dimensión que también es parte de ese autodescubrimiento. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, de por qué esto no es solamente como para prevenir alarmas terribles de la sociedad que nos duelen mucho, sino también pasarlo en positivo, es una muy buena estrategia. Tiene que ver con entregar una pauta ética a las personas sobre cómo pueden vivir su intimidad. Y ese yo creo que estamos dando en el clavo, porque por mucho tiempo las personas que apoyaban la ESI nos sentíamos como, yo creo, muy indignadas por las pautas morales que nos impusieron sobre nuestra propia sexualidad. Entonces veíamos en la ESI una vía de escape para, chuta, no es obligatorio ser heterosexual. Chuta, las mujeres no siempre tienen que ser pasivas en la cama. Chuta, los hombres también pueden llorar. Y ahí nos fuimos deconstruyendo en el camino, ¿no? Yo creo que hacíamos educación sexual. Pero la ESI no es solamente una herramienta para eso. También es para promover otras cosas. Crear un nuevo, no solo de construir el mundo antiguo malo que no nos gusta, sino construir un nuevo mundo. Y ahí hay que ser propositivos sobre cómo se puede vivir de manera ética. Entonces yo creo, muchas decisiones de la vida íntima y personal requieren capacidad de discernimiento. Ver las distintas alternativas que yo tengo y elegir cuál se sienta mejor conmigo mismo, ¿no? Como con esta brújula interna que uno tiene. Eso en Chile lo tenemos ensayadísimo para ir a comprar cereal al supermercado. Sabemos cuál queremos, lo compramos, lo disfrutamos. Listo. Y si al vecino le gusta otro cereal, no me peleo con él, ¿cierto? Claro. Pero con sexualidad no tenemos esas mismas herramientas. Y la educación sexual es eso. Para yo saber qué me gusta,
reconocer en otra persona un gusto similar o diferente y vincularme de manera ética, independiente, qué es lo que prefiera la otra persona. Eso va a mejorar la convivencia, eso es lo que me va a permitir, por ejemplo, discernir si lo que estoy viendo es pornografía o explotación sexual. Es lo que me va a permitir entender si la persona al lado es una buena influencia para mi hijo o no. No por temor o no por prejuicio, sino porque genuinamente se acerca al estilo de vida que yo le quiero promover a mi hijo. Eso me va a permitir poder consumir sexualidad, porque somos consumidores de sexualidad, poder disfrutar mi cuerpo, pero sin abusar o llegar a un punto donde podría estar haciendo algo nocivo para mi propia salud. Y ¿para qué hablar de la cantidad de procedimientos médicos donde uno dice, chuta, la población sí usa aceite de cocina para lubricar, por ejemplo. La población sí usa juguetes que le rompen sus genitales, ¿no? La gente sí está siendo muy infiel y no se están planteando otras formas de vincularse, sino que siguen reproduciendo la violencia, por ejemplo, de la infidelidad, qué sé yo. Entonces, ahí tú dices, bueno, la ESI sí te puede ofrecer una nueva pauta ética de tu intimidad que te hagas finalmente un poquito más libre, más feliz también. Buscar ser más feliz, entonces, está bien. Ujú. Y ya entonces, como para, sí, estamos como en los últimos minutos, hay una pregunta que estamos haciendo en todos los episodios del Informante esta temporada, que es relacionado obviamente que estamos en un año electoral. Entonces le preguntamos a todas las personas que hemos invitado, como, ¿qué le pedirías a la próxima presidenta o presidente de Chile? En este caso puede ser para avanzar en ESI, pero también algunos han dado de otros temas o han dicho así como, no sé, que sean empáticos. Pero en una frase, ¿qué le pedirías a la próxima presidenta o presidente de Chile? Oh, wow. Ya, una política y una personal, puedo decir. La primera, aunque lo personal es político, pero bueno, me entienden. La primera más política es que hay un proceso en curso que es la actualización curricular del Ministerio de Educación, que está sancionado por ley. Por lo tanto, no depende del gobierno de turno, sino que de los órganos autónomos que surgen de esa ley, ¿no? Como el Consejo Nacional de Educación. Son discusiones largas que requieren mucha preparación previa, durante y posterior, pero es lo que va actualizando el currículum para las habilidades del siglo XXI, ¿no? Eso como que todavía que no llega a los colegios, ya estamos como en el segundo tercio del siglo XXI y todavía no nos actualizamos en esa materia. Y ahí hay una posibilidad de... No necesitamos esta ley obligatoria que a algunas personas les asustan, pero sí podemos ir avanzando en términos curriculares de ir incorporando algunos temas, ¿no? Con una visión más que nada de protección de la infancia. Politizar ese proceso en términos de, como yo tengo más diputados, entonces te voto la actualización curricular. Que eso, por favor, como un poquito de alturas de mira. Nadie que gane en 4 años va a poder hacer todo lo que quiere. No toquen ese proceso. Dispútenlo, obvio, pero dejen que siga su curso porque está manejado principalmente por expertos y expertas y así tiene que seguir siendo. Eso es lo que diría a nivel político. Y a nivel personal, antes de pronunciarse educación sexual integral y llegar con su discurso a tantos niños y niñas de este país, partan hablando con sus propios niños y niñas y se van a sorprender también de lo que les tienen que decir sobre el tema. Súper, entonces muchas gracias Martín, igual de parte de la Neta y Corporación Humanas, obviamente agradecer el trabajo que hacen como fundación para llevar adelante estas conversaciones que ustedes dicen que están pendientes, que sabemos que están pendientes, entonces agradecerles por el trabajo y también a ti personalmente por participar en este episodio porque creemos que es súper necesario tener este tipo de conversaciones también en torno a educación sexual integral y bueno, distintos temas que tienen que ver con derechos humanos de todas las personas. Les invitamos a quienes nos escuchan a seguir la Neta en nuestras redes sociales para estar atentas y atentos al Informante y también a nuestras notas, entrevistas, distintos contenidos que estamos publicando constantemente. Muchas gracias, Martín. A ustedes, muchas gracias por la pega que hacen. No conozco a nadie que diga que la pega que hacen ustedes es insuficiente. Yo creo que todo el mundo está demasiado agradecido. Eso habla mucho, ¿no? Del esfuerzo que le ponen también. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic.